La fiesta de Halloween es una celebración que asociamos inherentemente con el misterio, pese a que en la actualidad la vemos como una fecha donde se involucran niños, disfraces y golosinas. Sin embargo, esta festividad tiene orígenes misteriosos que nos llevan hasta cultos celtas, antiguos pueblos donde se les rendía respeto a los muertos y también a los espíritus bajo la creencia de que estos volvían a la tierra. Hoy en día asociamos la festividad de Halloween con disfraces y máscaras, los cuales también eran utilizados por los celtas para confundir a los espíritus malignos y de esta forma ocultar su identidad y no fuesen atacados por ellos. Actualmente, el Halloween no solamente es una festividad, sino que es todo un evento, el cual podemos ver retratado en películas de terror, series de televisión y otros medios digitales como Internet, donde se sigue propagando la imagen de Halloween como una festividad misteriosa, la cual oculta historias de terror. Por eso, el día de hoy haremos un análisis de los orígenes sobrenaturales y desconocidos de la fiesta de Halloween, rastreando cómo esta tradición se ha convertido en una de las festividades más emocionantes y enigmáticas de la actualidad. Aló, bienvenidos al Appetit Misterios. Si eres amante del arte, la historia y lo paranormal, llegaste al lugar indicado. Te pido por favor le des clic al botoncito de suscribirse para que formes parte de nuestra comunidad misteriosa y también activa la campanita de notificaciones si quieres recibir este contenido cada semana. Si hablamos del origen de Halloween, tenemos que remontarnos a la festividad conocida como Samhain, la cual era celebrada en países como Irlanda, Reino Unido y Francia hace más de 2000 años. Dicha fecha se conmemoraba normalmente a finales de octubre o principios de noviembre, marcando el periodo del fin del verano e inicio del invierno, demarcando el punto final de los periodos de cosecha, siendo una de las fechas más importantes en cuanto al ciclo agrícola. Los celtas tenían la creencia de que esta noche se caía el velo entre el mundo de los vivos y los muertos. Es decir, los espíritus eran capaces de regresar a la tierra y su intención era regresar al mundo de los vivos, por lo que Halloween guarda en sus entrañas una potente conexión entre la espiritualidad y lo sobrenatural. La celebración de Samhain implicaba preparaciones como rituales, los cuales servían para honrar a los ancestros y de esta manera los vivos pudiesen protegerse de los espíritus malignos. Entre estos rituales se encuentra el encendido de las fogatas, la cual se convirtió en una auténtica marca de la casa del Halloween. Por supuesto que no podemos descartar el uso de disfraces y máscaras, los cuales eran utilizados principalmente para confundir a los espíritus malignos, además servían como camuflaje y de esta manera ahuyentar a aquellos espíritus que pudiesen ser hostiles. Hasta el día de hoy, el disfrazarse es una de las características más difundidas acerca de esta celebración y sigue estando presente en la práctica del Halloween dentro de la cultura popular. Con respecto a las creencias celtas, se pensaba que por la noche los espíritus regresaban a la tierra, siendo un gran componente de su cosmovisión, ya que pensaban que los espíritus continuaban con vida una vez de haber dejado su presencia en el plano terrenal. Los celtas creían que el mundo estaba dividido en tres partes diferentes. La primera, el mundo de los vivos, continuando con el mundo de los muertos y finalmente el mundo de las deidades. Justo en la noche se marcaba el final del verano y comenzaba el invierno. Se daba la conexión entre el mundo de los vivos, el cual es el mundo que todos conocemos, donde encontramos la parte viva y nos ubicamos todos quienes trabajamos, y principalmente en la época celta era el lugar donde se cosechaba para poder sobrevivir. El fin del periodo de cosecha venía marcado con la celebración de Samhain, justo en la noche cuando el mundo de los muertos se conjuntaba con el de los vivos, uniendo el reino donde vivían las personas ya fallecidas. Los celtas no creían que al morir el alma de los muertos desaparecía simplemente, sino que creían que las almas seguían vivas en un mundo espiritual. De hecho, la conexión entre los muertos y los vivos continuaba y este era justamente el motivo de la celebración, ya que los muertos podían regresar e interactuar nuevamente en el mundo de los vivos.
La noche de Samhain era un evento sumamente especial donde las almas de los fallecidos regresaban con el motivo de visitar a sus seres queridos. Incluso los celtas creían que estos espíritus participaban en las festividades. Sin embargo, en el peor de los casos, aquellos espíritus malignos quienes buscaban venganza podían hacer daño a las personas quienes los dañaron cuando estaban vivos, la razón por la cual la festividad fue tornando en una noche de miedo y misterio más allá de una ocasión especial para celebrar las almas de los difuntos. Esta es la razón principal del por qué los celtas desarrollaban también prácticas protectoras a través de rituales, los cuales les permitían protegerse de los espíritus malignos. Los disfraces y las máscaras eran clave para confundir a los muertos y también utilizaban ofrendas para calmar sus espíritus, al igual que las fogatas. El componente espiritual de esta celebración es clave, ya que podemos notar un interesante vínculo entre las creencias respondiendo la pregunta sobre ¿qué hay después de la muerte? La celebración de Samhain de origen celta se comenzó a entrecruzar con la Iglesia Católica, pasando por un proceso de sincretismo cuando el Halloween se relacionó con la festividad de Todos los Santos. Esta transformación fue fundamental para cambiar la antigua celebración celta Samhain y dar paso a lo que hoy conocemos como Halloween. Este proceso se dio poco a poco cuando la iglesia cristiana trataba de imponer su religión, principalmente entre grupos paganos quienes habitaban el Reino Unido, Francia e Irlanda. Se trataba de imponer la religión católica a todas estas sociedades hasta finalmente cristianizarlas. Durante este proceso se trataron de eliminar todas aquellas prácticas que parecían de origen pagano. Sin embargo, como extinguir una creencia para imponer otra es mucho más difícil, la Iglesia Católica optó por un proceso conocido como inculturación, en el cual se incorporan elementos cristianos a aquellas celebraciones ya conocidas para que el cambio no fuese tan brusco y pudiese darse poco a poco a lo largo de las generaciones. Debido a este proceso se impuso la celebración de la festividad de Todos los Santos conmemorándose el 1 de noviembre, dando origen al día cuando se podía honrar a todos los santos de acuerdo a la tradición católica. Una de las mezclas que se dio para cambiar lo que conocemos como Samhain fue establecer el día exacto para que las festividades paganas se trasladaran a la conmemoración de los santos y las almas santas. Sin embargo, todos sabemos que el Halloween es celebrado el 31 de octubre y la razón principal es porque también se instauró una festividad anterior, cuando se realizaban los preparativos para el Día de Todos los Santos. Este día se conoce como Víspera de Todos los Santos y conserva el origen del Halloween cuando se creía que este día era especial porque el velo entre el mundo de los vivos y los muertos se tornaba mucho más delgado. El fenómeno conocido como sincretismo explica la fusión de creencias de dos culturas diferentes. Es el proceso cultural que nos ayuda a entender cómo las creencias celtas se fusionaron con la festividad de Todos los Santos, dando como resultado un nuevo núcleo de creencias y significados, trayendo también costumbres y tradiciones que han sido transformadas, pero que también se han preservado en lo que hoy conocemos como Halloween. Las prácticas de fogatas fueron cambiadas por la iluminación con velas, se instauró la práctica de visitar las tumbas para conmemorar las almas de los muertos y por supuesto la fiesta de Halloween conservó el uso de disfraces, siendo una de las claves de esta celebración. La fiesta de Samhain tenía una fuerte conexión con el entendimiento del mundo espiritual, el cual, si bien no es del todo aceptado por la comunidad católica, sí se tuvo que adoptar, razón por la cual se conmemoraban todos los santos, más no el resto de los difuntos. Otro de los aspectos fundamentales como el servir de homenaje a los ancestros y establecer una conexión entre el mundo de los muertos y los vivos fueron intercambiados por la Iglesia Católica, así como también elementos de purificación como las fogatas, el alejar a los espíritus malignos y disminuir la influencia negativa que los muertos traían durante este día. Un aspecto clave en la celebración celta Samhain es honrar a los muertos con la ayuda del fuego e instaurando ofrendas elaboradas con alimentos y bebidas.
Un aspecto clave en la celebración celta Samhain es honrar a los muertos con la ayuda del fuego e instaurando ofrendas elaboradas con alimentos y bebidas. Estas servían para mostrar respeto y además saciar el hambre de venganza de los espíritus fallecidos, mientras que al mismo tiempo se llevaban a cabo banquetes comunitarios en los que las personas compartían los alimentos, sobre todo celebrando las últimas cosechas, lo que significaba que además de rendir culto a los fallecidos, las fiestas de Samhain servían también como un fuerte vínculo social. La presencia de los disfraces y máscaras durante este banquete comunitario eran muy importantes, ya que los celtas buscaban protegerse de los espíritus, además de también rendir tributo a sus ancestros, mostrando respeto con adornos corporales. Con la influencia cristiana, todas estas prácticas se mezclaron no solamente con elementos religiosos cristianos, sino también con rasgos culturales de ascendencia romana. Una de las influencias romanas más fuertes se dio porque durante el periodo de expansión del Imperio Romano, el poderío llegó hasta las comunidades celtas, creando una fuerte influencia social dentro de estos grupos. Un ejemplo es el festival conocido como Pomona, una celebración en la cual se honraban a los dioses de los frutos y los árboles, la cual coincidía con la época de celebración del fin de la cosecha, razón por la cual rasgos de esta celebración terminaron también influyendo a las celebraciones de Halloween, quizás siendo el origen del intercambio de dulces. En el caso de las festividades católicas, el Día de Todos los Santos y la Víspera de Todos los Santos fueron utilizados como una celebración para instaurar la nueva fe cristiana, fusionando lo que ya existía, tal como el uso de disfraces y máscaras con nuevas creencias de origen cristiano. Poco a poco, las poblaciones celtas adoptaron cada vez más aspectos del cristianismo, pero sin dejar de todo sus creencias originales. Dentro de estas mantuvieron las fogatas, pero esta vez en forma de velas, incorporando también la tradición del tallado de calabazas de origen irlandés, las cuales se utilizaban como medio para crear un camino que iluminara el paso de los espíritus. Las calabazas reemplazaron a los nabos, los cuales eran utilizados originalmente por los celtas. Ahora que conocemos sus orígenes en Europa, vamos a hacer un repaso sobre cómo estas celebraciones llegaron finalmente al continente americano, celebraciones que fueron traídas por inmigrantes irlandeses y escoceses quienes llegaron a Estados Unidos durante el siglo XIX. Estos inmigrantes salieron de Irlanda principalmente por la gran hambruna que azotó a este país, provocando que muchos irlandeses buscaran una nueva forma de vida. En el caso de los escoceses, ellos buscaban un nuevo territorio para encontrar mejores condiciones económicas y lograr sobrevivir. Los inmigrantes irlandeses y escoceses llevaron consigo sus tradiciones y entre ellas se encontraba el Halloween, asentándose en Estados Unidos tradiciones celtas. Además, adoptaron nuevos elementos de su entorno con lo que se encontraba en el nuevo país. En este choque cultural nuevamente se dio una mezcla de distintas tradiciones. En Estados Unidos se entremezclaron las costumbres celtas, romanas y por supuesto también las cristianas, preservando el uso de disfraces, máscaras y fogatas, transformándose en lo que hoy conocemos como el tan característico truco o trato. El origen de esta celebración y la incorporación de las golosinas se dio cuando la festividad de Halloween llegó a Estados Unidos por parte de los inmigrantes irlandeses, cuando se intercambiaron comida y golosinas con motivo de homenaje a los muertos. Las celebraciones se popularizaron sobre todo porque tenía una fuerte carga comercial, olvidando poco a poco los verdaderos orígenes de la fecha. El Halloween se convirtió en una conmemoración muy popular, común y por supuesto la mercadotecnia y los negocios utilizaban estas fechas especiales para vender disfraces, decoraciones y claro está, también golosinas. Como parte de esta evolución, el Halloween se fue tornando cada vez más hacia el público infantil, popularizándose el ya mencionado truco o trato con el motivo de pedir golosinas. A lo largo de los años, una celebración de origen celta llegó hasta América, conjuntando no solamente la celebración original, sino que también todas las modificaciones que ya se habían hecho con el paso del tiempo. En el siglo XIX, poco a poco cada vez más irlandeses y escoceses llegaban a Estados Unidos, creando una fusión cultural a partir de sus creencias con las costumbres locales. Toda esta mezcla dio como resultado una celebración llena de disfraces y máscaras, el famoso truco o trato, las fogatas, las calabazas, decoraciones de las casas sumamente tétricas y por supuesto no pueden faltar las historias de terror.
A lo largo del siglo XX, esta celebración fue abandonando de poco el culto a los muertos y su aspecto espiritual, convirtiéndose mucho más en un motivo de diversión enfocada en los niños, enfatizando la tradición de pedir dulces a las casas de los vecinos. Durante la década de los 50s y 60s, el Halloween se convirtió de a poco en la festividad que hoy en día todos conocemos. Un día donde los niños salen a las calles disfrazados con el fin de pedir dulces a los vecinos. Asimismo, elementos distintivos como las calabazas y adornos tenebrosos acompañan la celebración. Posteriormente, durante la década de los 70 y los 80, el Halloween se convirtió en una fuerte actividad comercial cuando los negocios comenzaron a vender productos masificados con el motivo de decorar y también disfrazarse. En estas épocas, las fiestas de Halloween se volvieron tan populares que los adultos también comenzaron a participar en ellas. Hoy en día esta celebración se ha convertido en una de las fiestas más importantes en Estados Unidos y gracias al proceso de globalización, estas fiestas han trascendido las fronteras, gracias también a todas las industrias culturales que mediante series, películas y otros medios de comunicación llevan las tradiciones estadounidenses al resto del mundo. El proceso de masificación ha sido acompañado de productos de alta influencia en el mundo, convirtiéndose en una fecha que se celebra prácticamente en todos los países. Cabe aclarar cómo desde su origen el Halloween se entrecruza con las tradiciones originales, también ha tomado una personalidad propia. El Halloween ya no es aquella fecha en el calendario donde los niños salen a pedir dulces, sino que su importancia en la cultura popular es tan alta que es acompañado de festividades de terror, fiestas familiares, desfiles de disfraces, incluso visitas a supuestas casas embrujadas. El Halloween, desde su origen, ha sido una celebración que muestra el cómo diferentes culturas se unen para crear algo totalmente único, pero que siguen guardando aspectos tradicionales, convirtiéndose en una auténtica fiesta multicultural. Por supuesto que si hablamos de esta fecha, no podemos dejar de lado todos aquellos mitos que envuelven esta festividad, los cuales componen todo ese misterio detrás del oculto y el miedo. Ejemplo de esto es la leyenda del jinete sin cabeza, un mito de origen irlandés, el cual cuenta la historia de un jinete que aparece durante la noche de Halloween en búsqueda de almas perdidas. También se asocian las historias de los ya clásicos hombre lobo y vampiros. En el caso del hombre lobo aparece no solamente en la noche de Halloween, sino también en aquellas noches en donde la luna está llena, momento en el cual los hombres lobo se transforman, siendo uno de los monstruos más conocidos en las películas, especialmente de terror. En el caso de los vampiros, estas criaturas se han convertido en un auténtico símbolo del Halloween proveniente de la leyenda de Drácula, cuando un ser tenebroso sobrevive gracias a la sangre que extrae de las personas vivas. La Dama de Blanco es uno de los personajes mitológicos más importantes del Halloween, asociado a un espíritu de una mujer vestida de blanco, la cual tiene como fin producir tragedias y muertes sin ningún tipo de explicación. Los asesinos seriales también son parte de esta celebración y en este caso, Jack el Destripador es uno de los personajes más recurrentes de los disfraces de los niños. Este ícono, debido a todo el mal que causó durante su vida, ha sido el origen de múltiples mitos y leyendas asociados con el día de Halloween. Otros personajes clásicos son el monstruo de Frankenstein y las momias, siendo no solamente monstruos de la cultura popular, sino que se han convertido en auténticos íconos de la celebración. Y es que, ¿quién no recuerda ver un niño disfrazado de momia o de Frankenstein durante la noche de Halloween año tras año? Y así como estos personajes se han vuelto todo un emblema, no podemos dejar atrás las casas embrujadas y lugares tenebrosos relacionados con la fiesta de Halloween. Zonas habitadas por espíritus quienes transforman el lugar donde suceden fenómenos paranormales. Dentro de estas casas podemos mencionar la Casa del Diablo ubicada en California, la Mansión Winchester, la cual hablaremos en el siguiente video, la Casa de la Tragedia de Amityville, te dejo el link por acá arriba y también en la cajita de descripción para que vayas a verlo, y también una misteriosa isla de muñecas embrujadas ubicada en la Ciudad de México. Aunque estas casas tenebrosas y embrujadas tienen una historia propia, se asocian directamente con la celebración, ya que muchos de los seguidores y entusiastas de Halloween adornan sus propias casas bajo estas temáticas, incluso
visitan las originales para conmemorar la fecha. No cabe duda que todo lo que hay detrás del Halloween ha convertido esta celebración en una de las más icónicas de la cultura popular, celebrada por los chicos y grandes alrededor de todo el mundo. Y cuéntame, ¿cómo celebras tú el Halloween? ¿Es que ya conocías los orígenes de esta sombría festividad? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que subimos contenido cada semana, así que si te gustó el video, por favor no olvides de regalarme un like, darle clic al botoncito de suscribirse para que formes parte de nuestra comunidad misteriosa y también activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Bye.